Buffer sin guión. Esta vez el tema emuladores y debuggers. Los emuladores son debuggers. Vamos a ver, primer punto. Los debuggers pueden usarse para alterar un juego al vuelo. Déjenles explico. Un debugger es un programa que te permite revisar cómo funciona otro programa. Es un programa depurador para buscar errores. Pero, utilizado en un videojuego, te permite hacer diferentes modificaciones al juego. Por ejemplo, hacer que un personaje recupere la vida en lugar de tener que encontrar los botiquines, aumentar de la nada la cantidad de dinero que el personaje lleve, o volverte invencible. Esas serían las más obvias. Pero también se puede utilizar un debugger para modificar otros aspectos del juego, como por ejemplo la cantidad de enemigos a los que el jugador se va a enfrentar o cambios estéticos simplemente en el juego, pero que no fastidien demasiado la ejecución. Mucha gente nada más cambia pequeñas cosas en el programa y el programa queda inservible. Pero si lo que cambias es el software ya en la memoria y le vas cambiando cosas, no solo no modificas el archivo original, sino que inclusive nadie puede decirte nada porque no estás alterando la copia original. De hecho, había un concepto antiguo llamado trainer, que era precisamente eso, que te permitía modificar un juego pero ya en la copia que estuviera corriendo en la RAM. No es necesariamente el archivo como tal del juego. Bueno, vamos a ver otro punto, contar la historia. Ok. Para ejemplificar cómo un debugger puede alterar la manera como se juega un juego y cómo algunas personas no están del todo de acuerdo con esto, les contaré una pequeña historia. No sé si alguno de ustedes recuerda un juego multiplayer llamado MapleStory. De hecho ya va a salir la segunda parte, y hay una controversia sobre el diseño de los personajes, pero ese es tema para otro podcast. Ahorita quedémonos con la programación. Bueno, verán, cuando el juego estaba de moda, yo quise descargarlo. Y lo descargué, y ya cuando lo iba a empezar a jugar, que me aparece una advertencia. Hemos detectado software usado para hacer trampa en su computadora, así que no le vamos a permitir jugar. ¿Qué demonios? Yo nunca he hecho trampa en los juegos. De hecho, en esa computadora ni siquiera tenía juegos multiplayer en ese momento. ¿Qué clase de cosas eran registradas como herramientas para hacer trampa? Me salió una lista. Algunas de esas herramientas eran el Flat Assembler, los editores hexadecimales y los debuggers. ¿Qué significaba esto? Que mis herramientas de programación que utilizo todos los días, bueno, las usaría todos los días y programara todos los días, pero no programo tanto como debiera. Entonces esas herramientas eran consideradas trampa. ¿Por qué? Porque seguramente podría alterar el juego mientras estuviera jugando y tener una ventaja injusta sobre los otros jugadores que se la pasan jugando día y noche. Bueno, entonces dije, ¿qué hago? ¿Sigo programando en mi computadora o me pongo a jugar nada más en ella? Al final dije al demonio y desinstalé todo el juego. Tal vez en un futuro consiga una computadora únicamente para jugar, pero va a ser un futuro... Bueno, eso es tema de otro podcast. De hecho, hay un tema muy interesante sobre cómo manejar más de una computadora y aún así gastar menos dinero que si tuviéramos una sola. Bueno, vamos a ver el siguiente punto de la sección sin guión. Comentar el caso del... sí. Una vez hubo un uso comercial de una especie de depurador para jugar videojuegos. Le llamaban el Game Genie o el genio del juego. Era una especie de cartucho aparato que conectabas entre el cartucho del NES y la consola y te permitía modificar los juegos. Existían libros de códigos en los que tú introducías un juego, tú introducías el código y alteraban el juego de alguna manera. Ya sea lo mismo que mencioné al principio, cambiar los personajes, empezar con más vidas, volverte invencible o tener alguna cosa que cambiara el juego ya como originalmente había sido diseñado. ¿Y saben qué? En esos años a mí me parecía una monstruosidad. ¿Cómo vas a destruir algo que alguien hizo con tanto esfuerzo y que tú pagaste con tanto sacrificio? O bueno, si eras pequeño tal vez tus padres te lo compraron. Pero al paso de los años empecé a ver ese tipo de herramientas con otros ojos. Con los ojos del programador. Entonces,
¿Cómo era posible que una cadena alfanumérica pudiera hacer cambios en la realidad de un videojuego? En ese tiempo era para mí todo un misterio. Y sobre todo, ¿cómo era posible que esos cambios no pudieran hacerse a voluntad? Simplemente había un código que hacía una cosa y no podías parir el código para cambiar algo sin que explotara. Era como una especie de combinación. Vamos a ver. Bueno, también después en la época del Dreamcast hubo una cosa llamada Game Shark que era lo mismo, pero como siempre la gente sin que hacer lo utilizó para jugar sin pagar. Ese es el tipo de cosas que arruinan el desarrollo de videojuegos. Bueno, pasemos al siguiente punto antes de que me ponga de malas. Vamos a ver cómo usar un debugger para obtener y alterar el juego. Bueno, digamos que ustedes ya se aburrieron de un juego, ya lo jugaron mucho tiempo y les interesa programar. Y quieren ver qué tantas cosas pueden hacer en un juego para hacerlo diferente. Levantas el juego en el emulador y normalmente si el emulador es bueno, también incluye un debugger. Ahí puedes parar la ejecución del juego, buscar en la memoria algún valor en específico y modificarlo. Aunque la mayor parte del tiempo no tienes control de cómo modificas las cosas y unos valores dependen unos de otros. Por ejemplo, si sabes que tienes, por ejemplo, 100 monedas, buscas el número 100 dentro de la memoria y donde encuentras un 100 pones, por ejemplo, 200. Si te fue bien, de la nada, cuando regreses a jugar, el personaje tendrá 200 monedas en lugar de 100. Pero por pura probabilidad, lo más seguro es que acabes echando a perder el juego, que de pronto el juego deje de cambiar o que ocurra alguna monstruosidad impredecible. Lo mismo se puede decir para la hora de vigilar otros valores. Por ejemplo, si ves que algún valor baja cuando golpean al personaje, significa que ese es el valor de la vida. También puedes modificarlo o inclusive cambiar la parte del valor de donde se altera la vida al golpear para que recibas vida en lugar de perderla. Lo mismo se puede aplicar a todo lo demás. Pero, ojo, casi siempre cuando modificas un juego de esta manera, acabas creando un Cronenberg. Para los que no entienden la referencia de Rick and Morty, un Cronenberg es una especie de mutante deforme que da una mezcla de tristeza y asco, que se puso de moda, se llama así por las películas de David Cronenberg. La más famosa de ellas es La Mosca, donde hay un monstruo creado a partir de un humano y una mosca. Es un monstruo deforme y horrible, pero que además de miedo da asco y tristeza. Lo mismo da un software, sobre todo un videojuego, cuando intentas hackearlo y lo que haces no queda bien. Casi la única manera de resolver eso es borrarlo por completo y guardar alguna copia para poder volver a jugar. No es algo que yo aconseje. Otro aspecto con esto de los Cronenbergs y modificar un videojuego utilizando un debugger es el asunto de la checksum o suma de control. Trataré de explicarlo de manera no demasiado técnica. Un archivo, un videojuego en este caso, como todo en computadora, es un archivo interminable de puros números. Como esos números pueden cambiar por muchas razones, como corrupción de los datos, alteración o cualquier error del mismo programa que esté corriendo, para asegurarse de que los números no cambiaron o por lo menos disminuir la posibilidad de ello, se utiliza lo que llaman la suma de control. Esto es un valor que es igual a la suma de todos los números la suma que te den todos los números del archivo. A veces se le aplica una operación binaria como el NEG para que abarque todo el ancho de bits del registro. Entonces, cuando tú modificas un archivo de una parte u otra, tienes dos opciones. O encuentras la maldita suma de control y la adaptas a como tú quieras, con los nuevos valores, o mejor dicho, la adaptas según los valores que cambiaste, o modificas los valores de modo que la suma de todos los valores no cambie. De ese modo, por la parte del código que revisa la suma de control no detectará que el programa fue alterado. Por eso dije, la suma de control disminuye la posibilidad de cambios en el programa, pero no la elimina por completo. Se me acabaron los puntos. ¿Qué más podría decir de esto de los debuggers? Bueno, tal vez no sea tal el caso, pero tal vez pueda comentar lo de los passwords.
Hace mucho tiempo, cuando los videojuegos no incluían memorias internas y mucho menos tenía la posibilidad de un disco duro, o ya no digamos almacenar en la nube, se utilizaba el sistema de los passwords. Si el jugador introducía un password, podía, por ejemplo, recuperar los avances del juego, ya sea el nivel en que ibas, las armas y todas las cosas que hubieras hecho ahí. Dependiendo de la complejidad del juego, el password podía ser 5 o 6 letras, como en casi la mayoría de los juegos, hasta otros, como en uno de Rambo de NES, que me tocó ver bien, utilizaban hasta más de 30 letras entre mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación. Muchas veces cambiar en uno de esos passwords era bastante tardado. ¿Cómo funcionaban esos passwords? Simplemente eran datos codificados. Cada uno de esos bytes significaba algo. Armas, vidas, nivel, avance, monstruos, todo lo que hayas conseguido dentro del juego. Y algunos de esos valores eran precisamente checksums o sumas de control, que dependían de los demás. De ese modo se asegurarán que nadie intentara meter valores a lo tonto y que el juego cambiara. Obviamente, eso funcionaba para los jugadores más normis, pero con el tiempo los gordos granudos empezaron a desensamblar los juegos y meterlos en un debugger, y ahí fue donde descubrieron cómo funcionaba el sistema de passwords. De ese modo, podías hacer cosas como empezar desde el primer nivel, con todas las armas de la aventura, o conseguir algún tipo de mejora que no hubiera sido pensada por el desarrollador original del juego. Inclusive, si buscan en algunas páginas de internet, pueden encontrar guías completas sobre cómo construir su propio password según lo que quieran, las condiciones en las que quieran empezar el juego. No sé cómo definir esto. A veces un juego se vuelve más jugable de esta manera, pero normalmente tener un password que te dé cosas que no sabes cómo manejar tal vez no sea lo mejor. O como leí hace mucho tiempo sobre un juego de la película de Willow, película que les recomiendo bastante porque es una película de aventura de enanos con enanos de verdad, o sea, nada de efectos especiales. Era como un Zelda. Advertí en el libro: este es el password para empezar en la parte más avanzada del juego con todas las magias posibles. Pero ten cuidado. Si nunca has obtenido esas magias por ti mismo, no sabrás emplearlas bien. Así que solo utiliza esta contraseña si llegas al mismo nivel y pierdes la tuya. Ya no digamos de que en algunas revistas de aquella época pasaban contraseñas. Algunas contraseñas inclusive estaban copy-pasteadas de libros, creen que no me di cuenta. Pero con los años también se descubrió que era posible obtener varias contraseñas diferentes que causaran las mismas cosas dentro de los juegos. Y esto era precisamente porque se obedecían las reglas de la suma de control y el resto de los valores podían significar las mismas cosas. De ese modo podías tener varios passwords que hicieran lo mismo. Pero pues eso ya será de otro tema cuando hable de eso. Esta parte de la sin guión ya duró 13 minutos y como siempre, como espero que sea tradición, espero terminar de poner esto y ponerme a programar. Pues si las cosas siguen como siguen, esta será la única actividad redituable que podré hacer donde podré utilizar lo que sé de programación de videojuegos. La industria es un asco. Fin del programa.